¿Sabías que puedes llenar tu vida de oraciones, ayunos y alabanzas y aún así tener al Espíritu Santo lejos de ti? Hay 4 cosas que, si permanecen en tu vida, apagan su presencia. Y quizás una de ellas está ahí ahora mismo. Hay algo que nadie te dijo en la iglesia, algo que los predicadores muchas veces evitan mencionar porque incomoda, porque corta, porque llega a lugares que preferimos dejar en silencio. Pero hoy, con todo el respeto y el amor que mereces, necesitamos hablar de ello. Porque si el Espíritu Santo no se está manifestando en tu vida, no es porque Dios esté lejos, es porque hay algo que permanece donde Él quiere habitar. El Espíritu de Dios no es un visitante que se adapta a cualquier ambiente. Él es santo por naturaleza, y su presencia exige un corazón dispuesto a ser transformado. No basta con levantar las manos en la alabanza si después de la iglesia el corazón sigue lleno de amargura. No basta con recitar versículos si la vida camina en dirección contraria a lo que esos versículos enseñan. La palabra de Dios lo dice con una claridad que no deja espacio para la duda. En Efesios 4:30, el apóstol Pablo escribe: «Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Entristecer al Espíritu. Esa frase merece que nos detengamos. El Espíritu puede ser entristecido, y si puede ser entristecido, también puede alejarse del lugar donde no es bienvenido de verdad. Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, conocido como el príncipe de los predicadores, alguna vez dijo: «No le pidas al Espíritu Santo que descienda sobre una vida que no has limpiado para recibirlo». Spurgeon entendía algo que muchos hoy han olvidado. La presencia del Espíritu no se mendiga, se prepara, se cultiva, se recibe con humildad genuina, no con rituales vacíos. Y es exactamente eso lo que vamos a explorar hoy. 4 cosas que, si permanecen en tu vida, impiden que el Espíritu Santo se manifieste con poder. No son cosas extrañas ni alejadas de tu realidad. Son actitudes del corazón, hábitos del alma, patrones que se instalan tan suavemente que muchas veces ni los notamos, pero el Espíritu los ve, y donde ellos permanecen, Él se retira. Quizás tú has sentido esa sequedad espiritual, esa sensación de que oras, pero el cielo parece cerrado, que lees la Biblia, pero las palabras no te alcanzan como antes, que estás en el culto rodeado de personas, pero por dentro sientes un vacío extraño, como si algo faltara. Esa experiencia tiene un nombre. Es la ausencia de la manifestación del Espíritu, y tiene causas que podemos identificar y, con la gracia de Dios, remover. En 1 Corintios 3:16, Pablo hace una pregunta que sacude: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eres el templo, tú, no el edificio de la iglesia, no el altar de madera, no el salón con las sillas alineadas. Tú eres el lugar donde el Espíritu quiere habitar, y como todo templo necesita cuidado, limpieza, reverencia. Pero hay algo hermoso en este camino. Dios no nos muestra lo que apaga su Espíritu para condenarnos, nos lo muestra para restaurarnos, como un padre que señala el tropiezo del hijo no para avergonzarlo, sino para ayudarlo a levantarse. Cada revelación que viene de su palabra es un acto de amor, un gesto de quien quiere que vivas en la plenitud que Él prometió, y esa plenitud existe. No es un sueño inalcanzable, no es exclusiva de los grandes hombres y mujeres de fe que aparecen en los libros. Es para ti, que estás aquí hoy, con tus luchas y tus preguntas, con tus cicatrices y tus esperanzas. El Espíritu Santo quiere manifestarse en tu vida, quiere guiarte, consolarte, transformarte desde adentro hacia afuera. Pero primero necesitamos ser honestos. Necesitamos mirar con valentía las 4 cosas que hemos permitido que permanezcan, porque la presencia del Espíritu no convive con lo que lo contradice. La luz no cohabita con las tinieblas, y mientras esas cosas ocupen espacio en tu interior, la manifestación plena de su poder quedará restringida. Si este mensaje ya está tocando algo en tu corazón, si sientes que Dios te trajo aquí hoy con un propósito, te invito a quedarte hasta el final. Y si quieres profundizar aún más en tu relación con Dios,
tenemos un ebook especial, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Puedes adquirirlo ahora en el enlace del primer comentario fijado. Es un recurso pensado para personas como tú, que desean algo más genuino con el Señor. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal. Aquí encontrarás mensajes que alimentan el alma y fortalecen la fe. La primera cosa que impide la manifestación del Espíritu Santo es algo que muchos cargan sin siquiera darse cuenta de su peso. No hace ruido cuando entra, no se anuncia, pero con el tiempo se convierte en una pared invisible entre el alma y el cielo. Esa cosa se llama falta de perdón. Hay personas que llevan años orando con fervor, ayunando con disciplina, asistiendo fielmente a la iglesia, y aún así sienten que algo no fluye, que la presencia de Dios no llena como debería llenar, que la adoración se vuelve un ejercicio mecánico, sin vida, sin fuego, y muchas veces la razón está escondida en un rincón del corazón que nadie visita, el rincón donde guarda el resentimiento. Jesús fue absolutamente claro sobre esto. En Mateo 6, 14, 15, Él dijo: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». No hay ambigüedad aquí, no hay margen de negociación. El perdón que tú extiendes está directamente conectado al flujo de la gracia divina en tu vida. Pero entendamos algo importante. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. No significa que el dolor no fue real. No significa que debes fingir que nada ocurrió o exponerte de nuevo a quien te lastimó. Perdonar es una decisión del alma que libera al perdonador antes de liberar al perdonado. Es soltar la cuerda que te ata a quien te hirió, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. El Espíritu Santo es el espíritu de amor, y el amor, como lo describe 1 Corintios 13:5, no guarda rencor. Cuando el rencor permanece en el corazón, se convierte en un obstáculo espiritual real. No es una metáfora ni una exageración religiosa. Es una realidad que afecta la vida de oración, la capacidad de escuchar a Dios y la sensibilidad espiritual del creyente. Piensa en el agua que fluye por un río. Cuando no hay obstáculos, fluye con fuerza, clara y viva. Pero cuando una presa se instala en medio del camino, el agua se acumula, se estanca y pierde su movimiento natural. El rencor actúa exactamente así en el interior del creyente. Es una presa que detiene el flujo del Espíritu, y mientras esa presa permanezca, las aguas vivas que Jesús prometió en Juan 7:38 no correrán con la libertad que deberían. Y no se trata solo de perdonar a los demás. Hay personas que también necesitan perdonarse a sí mismas, que cargan una culpa antigua, un error del pasado, una decisión equivocada que siguen reviviendo en la memoria. Esa autoacusación constante también cierra puertas espirituales. Romanos 8:1 dice con toda claridad: «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Si Dios no te condena, ¿por qué insistes en condenarte tú? El perdón es el primer acto de limpieza del templo. Antes de que el Espíritu pueda moverse con libertad en tu interior, necesitas soltar lo que has estado aferrando. Ese nombre que no puedes pronunciar sin que el pecho se apriete. Esa situación que todavía arde cuando la recuerdas. Esa traición que dejó una marca tan profunda que te dices que nunca podrás superar. Dios no te pide que lo superes con tu propia fuerza. Te pide que te rindas ante Él con esa herida en las manos y que confíes en que su Espíritu puede sanar lo que ningún esfuerzo humano puede tocar. El perdón, en la vida del creyente, no es una opción espiritual avanzada para los más maduros en la fe. Es el fundamento. Es la puerta de entrada para que el Espíritu tenga libre curso en el corazón. Hebreos 12:15 nos advierte con urgencia: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». La amargura tiene raíces, y las raíces crecen en silencio, invisibles por fuera, pero cada vez más profundas por dentro.
Y no solo te afectan a ti, contaminan a los que están a tu alrededor. Hoy es el momento de tomar una decisión. Habla con Dios sobre esa persona, sobre esa situación, sobre ese dolor. No tienes que fingir que ya está resuelto. Puedes ser completamente honesto delante de Él. Dile: Señor, no tengo la fuerza para perdonar, pero te entrego esta herida y te pido que hagas en mí lo que yo solo no puedo hacer. Esa oración, hecha con sinceridad, es el comienzo de una transformación que abrirá el camino para que el Espíritu fluya de nuevo en tu vida. Si la falta de perdón es la primera barrera, la segunda es quizás la más subestimada en los círculos cristianos de hoy. Se la ignora porque parece menor, porque todos la practican, porque se ha normalizado hasta el punto de que ya no reconocemos su peso espiritual. Esa segunda cosa que impide la manifestación del Espíritu Santo es la doble vida. La doble vida no es necesariamente lo que imaginas cuando escuchas esa expresión. No siempre se trata de grandes pecados visibles, de escándalos públicos o de violaciones morales notorias. La doble vida puede ser mucho más sutil. Puede ser la persona que alaba a Dios el domingo y usa su lengua para destruir a otros el lunes. Puede ser quien levanta las manos en la adoración, pero lleva una vida privada que contradice cada palabra que canta. Puede ser quien aparenta piedad hacia afuera, pero guarda en el interior una agenda que nunca ha presentado ante Dios. Santiago 4:8 habla directamente a esta condición. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Doble ánimo. El texto bíblico reconoce esta realidad y la confronta con amor, pero sin rodeos. Un corazón dividido no puede ser habitación del Espíritu con plenitud. El problema con la doble vida es que produce una ilusión de espiritualidad. La persona siente que está bien porque asiste, porque sirve, porque conoce la Biblia. Pero hay una incoherencia profunda entre lo que profesa y lo que vive. Y esa incoherencia no pasa desapercibida ante los ojos del Espíritu, porque Él es el Espíritu de verdad, como lo llama Jesús en Juan 16:13, y donde la verdad no reina en plenitud, su manifestación queda limitada. Piensa en una casa con 2 habitaciones. En una de ellas, la puerta siempre está abierta para Dios. Se ora allí, se adora, se busca su presencia. Pero en la otra habitación, la puerta permanece cerrada con llave. Ahí vive lo que no queremos mostrar, lo que no hemos rendido, lo que seguimos alimentando en secreto. Y el Espíritu Santo, por su naturaleza santa, no puede llenar completamente una casa mientras haya una habitación con llave que Él no tiene acceso. Esto no significa que debemos ser perfectos para recibir la presencia del Espíritu. La perfección no es el requisito. La rendición sí lo es. Hay una diferencia enorme entre el creyente que lucha con sus debilidades y las lleva ante Dios con honestidad, y el creyente que esconde sus debilidades y construye una imagen espiritual por encima de ellas. El primero vive en la gracia, el segundo vive en la ilusión. Proverbios 28:13 lo enseña con sabiduría antigua. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Encubrir. Esa palabra es poderosa. Cuando encubrimos, construimos una capa sobre algo que sigue vivo por debajo, y esa capa no sana nada. Solo pospone el momento en que todo sale a la superficie, generalmente de una manera que causa mucho más daño. La libertad espiritual comienza con la transparencia delante de Dios. No se trata de exponerte ante el mundo, sino de abrir cada rincón de tu corazón ante aquel que ya lo ve todo. Salmo 139, 23, 24. Es una oración que vale la pena hacer tuya. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa disposición de ser examinado, esa apertura radical ante la mirada de Dios, es lo que derrumba las paredes de la doble vida. Cuando rompemos con la doble vida, algo extraordinario ocurre.
La coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos crea un ambiente propicio para la presencia del Espíritu. Ya no hay que gastar energía manteniendo la fachada. Ya no hay tensión interna entre la persona que aparentas ser y la persona que realmente eres. Y en ese espacio de integridad, el Espíritu puede moverse con una libertad que nunca antes has experimentado. Esto requiere valentía, requiere humildad, requiere estar dispuesto a soltar las áreas de tu vida que has guardado para ti. Pero el resultado vale cada paso del proceso, porque el Espíritu que viene a habitar en un corazón íntegro no viene de visita, viene para quedarse, para transformar, para llenar de una manera que ninguna experiencia religiosa superficial puede imitar. Hemos hablado de la falta de perdón y de la doble vida. Ahora llegamos a la tercera cosa que apaga la manifestación del Espíritu Santo, y esta puede sorprenderte porque a menudo se disfraza de virtud. Se llama orgullo espiritual. El orgullo espiritual es quizás la forma más peligrosa de arrogancia, porque se esconde detrás de los logros religiosos. Se instala en el corazón de quien ayuna con regularidad, de quien conoce la Escritura de memoria, de quien lleva años sirviendo en la iglesia. No necesita proclamarse en voz alta, opera en silencio, en la mirada que juzga al hermano que cae, en el pensamiento que compara tu nivel espiritual con el de los demás, en la resistencia a recibir corrección porque yo ya sé lo que Dios me dijo. Santiago 4:6 lo dice sin titubeos: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa frase debería hacer que cada creyente se detenga. Dios resiste al soberbio, no lo ignora, no simplemente no lo atiende, lo resiste. La soberbia no solo limita la presencia del Espíritu, activa una resistencia divina que bloquea el flujo de la gracia. El Espíritu Santo se manifiesta en atmósferas de dependencia. Cuando el creyente llega ante Dios reconociendo que sin Él nada puede hacer, cuando la oración no es un trámite religioso, sino un grito genuino de necesidad, cuando el corazón está lo suficientemente quebrantado como para recibir, entonces el Espíritu encuentra terreno fértil. Pero cuando la autosuficiencia espiritual llena el corazón, no hay espacio para que Él obre. Jesús enseñó esto con profundidad en el Sermón del Monte. Las primeras palabras que pronunció al comenzar su enseñanza más famosa fueron: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Los pobres en espíritu. Aquellos que reconocen su propia bancarrota espiritual delante de Dios. Aquellos que no llegan con sus credenciales religiosas, sino con las manos vacías y el corazón abierto. El orgullo espiritual también se manifiesta en la incapacidad de recibir ministración. Hay personas que llevan años en la iglesia y nunca han podido recibir una palabra de corrección sin defenderse, sin cerrar el corazón, sin alejarse emocionalmente de quien se la dio. Esa resistencia no es señal de madurez espiritual, es señal de que el orgullo actúa como un escudo que bloquea no solo las palabras humanas, sino también las correcciones que el Espíritu quiere hacer llegar a través de otros. Proverbios 11:2 enseña: Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La sabiduría habita con los humildes, no con los más educados, no con los que más años tienen en la fe, no con los que más títulos ostentan, con los humildes, porque la humildad es el suelo donde la presencia de Dios florece con más libertad. ¿Cómo sabes si el orgullo espiritual está operando en tu vida? Hazte estas preguntas con honestidad. ¿Encuentras difícil pedir oración? ¿Te cuesta reconocer cuando te equivocas delante de los demás? ¿Tiendes a evaluar la espiritualidad de otros con una escala interna donde tú siempre sales bien? ¿Reaccionas con incomodidad cuando Dios habla a través de alguien que consideras menos espiritual que tú? Si alguna de esas preguntas generó una respuesta incómoda, no lo veas como una condena, velo como una oportunidad. El Espíritu Santo está señalando un área que necesita ser trabajada, y eso es un acto de misericordia, porque Él no señala lo que no puede sanar. La humildad no es debilidad, es la postura correcta del corazón creado delante del Creador eterno.
es el reconocimiento de que todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que sabemos viene de Él. Y en esa postura, la manifestación del Espíritu no encuentra resistencia. Fluye como agua que encuentra su camino sin obstáculos, llenando cada espacio disponible con su gloria. Llegamos a la cuarta y última cosa que impide la manifestación del Espíritu Santo. Y esta, quizás más que cualquiera de las anteriores, define el ambiente espiritual de la vida cotidiana. Esta cosa se llama distracción permanente, o en términos más bíblicos, el amor al mundo por encima del amor a Dios. Vivimos en una época de ruido constante. Las pantallas nunca se apagan, las notificaciones nunca cesan, el entretenimiento nunca descansa, y en medio de todo ese ruido, la voz suave y apacible del Espíritu Santo muchas veces queda sepultada bajo capas de información, urgencias artificiales y estímulos que vacían el alma sin que lo percibamos claramente. Pero Juan 2, 15, 16 nos llama a una claridad que incomoda. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. No se trata de condenar la tecnología ni de retirarse de la sociedad. Se trata de examinar con honestidad dónde está el afecto del corazón. ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Qué es lo que ocupa tu mente cuando no tienes obligaciones que cumplir? El Espíritu Santo habla en el silencio, obra en los momentos de quietud, de espera, de contemplación. Pero cuando el corazón está constantemente ocupado con el mundo, cuando el alma nunca descansa en Dios, cuando los primeros minutos del día pertenecen al teléfono y los últimos pertenecen a la pantalla, el espíritu encuentra una vida que literalmente no tiene espacio para su presencia. Salmo 46:10 pronuncia una de las palabras más poderosas de toda la Escritura y también una de las más difíciles de obedecer en nuestros tiempos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. En hebreo la palabra es Rafa, que también puede traducirse como soltad, rendíos, cesad de luchar. Es una invitación a detener el movimiento perpetuo del alma y posarse en la presencia de Dios. Pero eso requiere algo que se ha vuelto escaso: la voluntad de apagar el ruido. El amor al mundo también se manifiesta en las prioridades. Cuando la agenda está siempre llena de cosas buenas, pero nunca hay tiempo para estar con Dios, algo está desalineado. Cuando el trabajo, los compromisos sociales, los proyectos personales y el entretenimiento consumen todo el tiempo disponible, y la oración y la meditación en la palabra quedan siempre para después, el corazón está revelando lo que realmente ama. Esto no genera culpa, genera convicción. Y hay una diferencia entre las dos. La culpa paraliza. La convicción llama a la acción. El Espíritu Santo no te señala este desequilibrio para aplastarte, sino para invitarte a reorganizar tu vida desde el centro. Porque cuando Dios vuelve a ocupar el primer lugar de tus afectos, todo lo demás encuentra su lugar natural. Jesús lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. La búsqueda de Dios no compite con una vida plena. Al contrario, es el fundamento de ella. Cuando el Espíritu tiene espacio en tu vida, todo lo demás funciona mejor. Las relaciones, las decisiones, el trabajo, la salud emocional, todo recibe el beneficio de una vida alineada con su dirección. ¿Qué significa en la práctica combatir esta distracción permanente? Significa crear momentos sagrados en tu rutina donde el mundo no entra. Significa proteger el tiempo con Dios como proteges cualquier otra cita importante. Significa elegir, de manera consciente y repetida, la quietud por encima del ruido, la presencia de Dios por encima del entretenimiento vacío, la eternidad por encima de la urgencia inmediata. El Espíritu Santo no compite por tu atención. Él espera, está disponible, está presente, está listo para manifestarse, pero necesita encontrar un corazón que lo busca con intención,
un alma que ha decidido que su presencia vale más que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Y cuando ese corazón existe, cuando esa decisión se toma, el Espíritu responde de maneras que superan toda expectativa humana. 4 cosas hemos visto a lo largo de este recorrido: la falta de perdón, la doble vida, el orgullo espiritual y la distracción permanente. Y ahora llegamos al lugar más importante de todo este mensaje. Hoy viste 4 cosas que apagan la presencia del Espíritu Santo, y ninguna de ellas es el final de tu historia. Dios te trajo hasta aquí porque quiere restaurarte. Su Espíritu sigue disponible, sigue esperando, sigue llamando. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo dejes pasar. Si quieres profundizar en este camino de restauración, puedes adquirir ahora nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, en el enlace del primer comentario fijado. Gracias por quedarte hasta el final. Si este mensaje te bendijo, deja tu like, comenta lo que Dios habló a tu corazón, suscríbete al canal para no perderte los próximos mensajes. Nos vemos en el siguiente video, que ya aparece en tu pantalla